Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 2 de agosto de 2019. Noticias de la última jornada con respecto al calendario económico. Continuamos viendo debilidad en varios indicadores en los Estados Unidos. Por un lado, el PMI del sector manufacturero, digamos, se mantuvo relativamente débil. La lectura preliminar era de 50.1, se revisó a 50.4, pero sigue siendo uno de los ritmos más bajos de los últimos años. Con respecto al ISM manufacturero, que es el indicador preferido que hay en Estados Unidos, o por lo menos el tradicional para ver el sector, me mostró un descenso de 51.7 a 51.2 en el mes de julio, no repuntó a 52, sino descendió a 51.2. Otra noticia negativa. Y con respecto al gasto de construcción, el mercado esperaba algo de repunte luego de un mes de mayo en contracción del 0.8%. El repunte era moderado, era del 0.3%. No se refrendó esta expectativa. También fue un dato negativo, menos 1.3% en gasto de construcción, aunque el del dato del mes anterior fue revisado al alza. Es decir, 3 datos económicos en Estados Unidos, 3 datos negativos con respecto a las expectativas que tenía el mercado. América Latina, PMI de México y PMI de Colombia mejoraron frente a las lecturas anteriores. México sigue en contracción, Colombia pasó al terreno expansivo, un buen dato para lo que sería el mes de julio, que es el primer mes del tercer trimestre de este año. Con respecto al día de hoy, ventas minoristas en la zona euro, una buena reacción del mes de julio, el doble de lo que el mercado había estado anticipando, 2.6% de crecimiento frente a una expectativa del 1.3%. Y la noticia importante en datos económicos de la jornada fue la generación de empleo en los Estados Unidos en línea con lo que el mercado había estado anticipando. 164,000 puestos de trabajo, el mercado estaba en 165,000, es decir, prácticamente en línea. Sin embargo, las cifras del anterior mes, que habían sido de 224,000, fue revisada a la baja. En total, esos últimos 2 meses generaron 40,000 o 41,000 puestos de trabajo menos de lo que se tenía medido inicialmente. Tasa de desempleo no descendió, se mantuvo inalterada al 3.7%, no es una mala noticia como tal, y esto respondió a que la tasa de participación, es decir, la población que estaba buscando trabajo, se incrementó del 62,9 al 63%. Es decir, que si la población o la tasa de participación se hubiera mantenido inalterada, muy probablemente la tasa de desempleo en Estados Unidos había descendido a esa expectativa del 3.6%. Lo más importante en esta ocasión tiene que ver con la remuneración salarial. Se aceleró desde un incremento anualizado del 3.1 hacia uno del 3.2%. Los datos del mercado laboral en Estados Unidos siguen mostrando solidez de este mercado. Sin embargo, recuerden, como hemos manifestado, a veces este mercado laboral me va a mostrar la situación económica, pero con rezago. Así que lo que estamos viendo hoy, en cierta medida, es información pasada o el resultado de fuerzas económicas pasadas. Con respecto a los datos que quedan para la jornada, teníamos ya la balanza comercial de Estados Unidos que acaba también de ser publicada, un déficit más de lo que el mercado había estado anticipando, 55.2 billones de dólares en déficit. Política arancelaria de Estados Unidos no ha sido suficiente para reversar este consumismo que se tiene. Más adelante, órdenes de fábricas, órdenes de bienes durables y confianza de la Universidad de Michigan en sus mediciones definitivas para el mes de junio, la de bienes durables, y la de confianza de Michigan, la del mes de julio. Con respecto a Estados Unidos, también cerraríamos a mediodía con la publicación de perforaciones petroleras que han venido descendiendo de la mano de la caída de los precios del petróleo. Y en América Latina, ventas minoristas en Chile, mal dato para el mes de junio. Ayer tuvimos buenos datos en sector manufacturero para Colombia y para México. Hoy tenemos malos datos para Chile. También en Colombia tendremos hacia mitad de la mañana las cifras de exportaciones que el mercado anticipa una caída para el mes de junio desde los 3.7, 3.8 billones hacia los 3 billones. ¿Por qué? Por la caída de los precios del petróleo, básicamente. Colombia es una economía altamente dependiente de esto. Y tendremos la publicación de las minutas de la última reunión del Banco Central, donde no esperamos, digamos, mayores sorpresas, aunque sí veremos si hay algún tipo de consideración acerca de algún tipo de intervención en el mercado cambiario, algo que pues fue descartado en la última rueda de prensa. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo, como ustedes bien saben, ayer hacia el inicio de la tarde, el presidente de los Estados Unidos anunció la imposición de nuevos aranceles con respecto a los productos chinos que aún no habían tenido o aún no habían sufrido este impuesto.
En total son 550 billones de dólares que importó Estados Unidos desde China. Durante el último periodo se ha impuesto aranceles sobre 250 billones, quedaban libres 300 billones y la noticia del día de ayer exactamente van sobre esos 300 billones que estaban exentos para que reciban un arancel del 10% a partir del 1 de septiembre. Esto simplemente muestra un escalamiento de las tensiones. Como nosotros les mencionamos a ustedes, esa reunión del G20 de Tokio, nosotros no vimos ninguna evidencia de compromisos de China. No veíamos el sustento de que el presidente Trump dijera que las conversaciones habían sido amigables y pues el día de ayer ya nos mostraron que el resultado de la reunión de esta semana no mostró ningún tipo de avance. El presidente de Estados Unidos tomó esa decisión. De alguna manera no nos sorprende, obviamente, este resultado, pero obviamente uno no sabe en qué momento va a salir el anuncio y ayer tuvimos un fuerte retroceso del mercado accionario en los Estados Unidos. Previo a ese tuit del presidente de los Estados Unidos, el mercado se estaba recuperando luego de la decepción que generó Powell al decir que no es un ciclo prolongado de reducciones de tasas de interés, pero ahora pues digamos que con este escalamiento de las tensiones comerciales uno no puede pensar que la Fed vaya a estar inactiva completamente y por eso creemos nosotros que de alguna manera el presidente Trump está abriendo el espacio para que la Fed sea un poco más agresiva en su política monetaria. Hoy, como ustedes ven claramente, toda la primera columna del mercado accionario me está mostrando descensos masivos, 1.8%, viene cayendo el mercado europeo. Ayer el Standard & Poor's cerró en negativo en el 1% y hoy los futuros caen cerca del 0.2, 0.3, incluso a veces 0.4%. Así que no es un muy buen comienzo para la jornada del día de hoy. China respondió que va a aplicar medidas también en contra de los productos estadounidenses y de otras iniciativas que ellos puedan implementar, así que esto es un tema de largo aliento. Con respecto a Europa, en teoría hoy la Casa Blanca va a anunciar cómo van esos análisis con respecto al sector automotriz, el tema de bebidas alcohólicas, el tema de alimentos y recuerden pues ese enfrentamiento que ya tenemos de vieja data entre Boeing y Airbus, así que tampoco el tema comercial con Europa es sencillo. En teoría, el análisis que estaba realizando el equipo económico de la Casa Blanca iba a ir hasta el mes de noviembre, pero hoy se podría dar algún tipo de anuncio, así que otro frente más. Y como si fuera poco, continuamos viendo el escalamiento de tensiones entre Japón y Corea del Sur. Y Japón excluyó ya a Corea del Sur de una lista blanca que era de países que tenían menos controles aduaneros para ingresar productos a Japón y también para que Japón le exporte productos hacia Corea del Sur. Así que estas noticias de carácter comercial el día de hoy no han sido muy positivas y nos tienen a las acciones con tendencia bajista. Y en temas corporativos, luego de haber acordado un pago de 5 billones de dólares a la comisión, o más bien, pues a la Comisión de Comercio, la FTC en los Estados Unidos, Facebook se está enfrentando a una nueva investigación ahora en la manera en que él implementó la compra de otras compañías, como es el caso de Instagram y de WhatsApp. Así que digamos que todo viene con respecto a la investigación de estrategias monopolísticas que puede estar implementando Facebook y que obviamente el Congreso y la Comisión de Comercio de Estados Unidos quiere de alguna manera atajar. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, como ya lo mencionaba anteriormente, el índice S&P se valorizaba en las horas de la mañana, en la jornada del día de ayer, pero teniendo en cuenta en las horas de la tarde salió el tuit del presidente Donald Trump, donde habla acerca de una imposición de aranceles del 10% a importaciones chinas equivalentes a unos 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre. Esto hizo que el índice retrocediera y se ubicara cerca de los 2.950 puntos. Los futuros retroceden en la medida de que China anunció que no se dejaría chantajear por Estados Unidos y tomaría como tal las represalias teniendo en cuenta estas sanciones comerciales. El día de hoy se publicaron resultados de Exxon, Chevron, entre otras compañías. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy, el dólar pierde un poco de valor. Destacar principalmente que los datos de empleo de Estados Unidos fueron en línea con lo estimado por el mercado, lo cual ratifica la fortaleza que todavía mantiene el sector de empleos en Estados Unidos. La libra esterlina no logra como tal recuperar importante terreno, donde ya el presidente, el gobernador del Banco Central inglés, Mark Carney, advierte los riesgos de un Brexit sin acuerdo. Como tal menciona que
algunas industrias podrían volverse inviables. También considera que los sectores automotriz, transporte, alimentario y químico enfrentarían los mayores desafíos en caso de un Brexit sin acuerdo. El euro se fortalece luego de que las ventas minoristas de la zona euro superaron considerablemente las expectativas del mercado, y también por el lado de Italia se reportaron buenas noticias, también por el lado de ventas minoristas y producción industrial, la cual también superó lo estimado por el mercado. El PMI manufacturero de China se sigue desplomando y cayó más de lo estimado por el mercado. El mercado esperaba un dato de 47 puntos, el dato fue de 44,7 puntos y se ubica en mínimos desde 2013. Eso como tal empieza a pesar cada vez más estas medidas arancelarias de Estados Unidos en contra de China. Y finalmente los mercados se mantienen a la espera como Daniel lo mencionaba anteriormente, del pronunciamiento de Estados Unidos en contra de los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Por el lado de commodities los dejo con Daniel. Gracias, Raúl. En esta parte de las materias primas, el día de ayer pues, se valorizó el oro más de 2%, el petróleo caía entre un 7 y un 8%, un fuerte desplome. Y pues en la jornada de hoy estamos observando cómo hay algo de recuperación, pero estamos en niveles de los 55,5 dólares para el caso del WTI, y para el caso del Brent estamos en los 62,30. Esa expectativa de cambio de tendencia, obviamente el mercado petrolero no se logró materializar debido pues a estos temas de anuncios de nuevos aranceles que se les estaría imponiendo a China. La manera como le pega al mercado de commodities es que este tema de guerras comerciales desaceleran la economía internacional y por esa vía se reduciría el incremento de la demanda de petróleo. Por eso es la manera tan agresiva que reaccionó este mercado el día de ayer. Hoy algo de recuperación a la expectativa de cómo va ocurriendo todo esto. Obviamente no debería ser sorpresa este tipo de pronunciamientos. Como nosotros manifestamos, nunca identificamos avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China, nunca identificamos compromisos por parte de China para abrir estas nuevas negociaciones, y de alguna manera pues el resultado es esto que tuvimos el día de ayer. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en el mercado petrolero, el día de ayer el gobierno iraní estaba realizando unas declaraciones en las que se estaba preparando para el peor de los escenarios con respecto a las negociaciones y al pacto de no proliferación nuclear. Esto implica que Irán se está preparando para tener unos ingresos muy bajos en su presupuesto, y de esa manera pues le está diciendo a los Estados Unidos que puede mantener esas sanciones, que ellos no van a modificar su línea de negociación. Y con respecto a Venezuela, Reuters ha calculado una caída de casi el 20% de sus exportaciones durante el mes de julio frente a las de junio, y esto debido pues a esas sanciones de Estados Unidos. Los principales mercados de destino de las exportaciones venezolanas son países asiáticos, aunque una gran proporción van directamente, bueno, más bien intermedian a través de Rusia esa reexportación hacia los países asiáticos. Recuerden que de esta manera Venezuela le está pagando a Rusia esos préstamos que recibió en los últimos años. Con respecto entonces al mercado petrolero, hoy mucha atención con respecto, pues debido a esa caída que tuvimos del precio del petróleo. Hoy tenemos recuperación, pero hay una gran inestabilidad del mercado durante las últimas horas. Es difícil establecer algún tipo de estrategia teniendo en cuenta esos altos niveles de volatilidad. Hay que ser entonces muy precavidos. En las tasas de tesoros el día de ayer estuvimos observando una gran volatilidad. Esas tasas de negociación que habían estado durante los últimos 2 meses oscilando alrededor del 2,05%, tuvimos el día de ayer un descenso paulatino hacia el 1,95, a pesar de esa decepción que había registrado por las declaraciones del presidente de la Fed, pero en el momento en que salió el tuit del presidente de los Estados Unidos, ese 1,95 que había sido el mínimo de negociación de los últimos 2 meses, se rompió y alcanzó tasas del 1,83, actualmente estamos al 1,87, 1,88 en tasas de tesoros a 10 años, obviamente todo relacionado con el presidente de los Estados Unidos. Ya manifestamos también que esos descensos de las tasas de negociación de los tesoros antes del tuit de Estados Unidos estaban explicadas por las 3 malas noticias de carácter económico que se dieron a conocer. Y el día de ayer el Senado de los Estados Unidos dio un espaldarazo o un apoyo a la iniciativa que ya fue aprobada hace una semana en la Cámara de Representantes para no tener que discutir temas de techo de la deuda para los próximos 2 años. Es decir, de alguna manera, el gobierno de los Estados Unidos puede endeudarse tanto como quiera, siempre y cuando en las partidas presupuestarias estén de acuerdo los demócratas y los republicanos.
Con respecto a cómo viene el tema del Reino Unido y la Unión Europea, una señal más de esa división tiene que ver con que la Unión Europea no esperó al Reino Unido para designar el próximo presidente del Fondo Monetario Internacional. Históricamente, el presidente del Banco Mundial es designado por Estados Unidos y desde el Fondo Monetario Internacional por Europa. Esta fractura en Europa está siendo clara. En este momento el gobierno británico, el nuevo gobierno británico no envió ningún candidato y los más opcionados hasta el momento son un holandés, un finlandés y una representante de Bulgaria. Con respecto entonces a cómo continúa el gobierno británico con su tema de negociación, el día de ayer tuvo una mala noticia: el Partido Conservador perdió un escaño en el Parlamento a favor de un partido pro Unión Europea, el Partido Liberal. Es decir, que los conservadores ahora solo tienen un escaño de ventaja en caso pues de querer hacer algún tipo de iniciativa legislativa. Y ya hacia el mes de julio, antes de que se posesionara Boris Johnson, el Parlamento británico había adelantado una iniciativa en la que no podría ser suspendido, que era uno de los intereses de Boris Johnson para poder hacer el tema del Brexit sin acuerdo. Si él quiere llegar a hacer este tema del Brexit sin acuerdo, parece que la única alternativa que tiene es que vaya ante la reina y que ella autorice esto. Obviamente, recuerden que la suspensión del Parlamento británico generaría, digamos, un tema o un fenómeno político muy fuerte dentro del Reino Unido. Así que vemos con dificultades todo este tema de carácter político. La encrucijada del Reino Unido no se ha solucionado y por eso manifestaba Raúl que el Banco de Inglaterra estaba revisando a la baja los pronósticos de crecimiento para este año y el próximo año a solamente el 1.3%. Estos pronósticos no tienen en cuenta el escenario de Brexit duro, simplemente la incertidumbre que está generando. Si llegáramos a ese escenario, obviamente vamos a tener revisiones muy fuertes a la baja. Hasta aquí el informe internacional. Los dejamos con Odín y con Raúl para el informe Colombia. Gracias, Dani. De acuerdo con el PMI del sector manufacturero que realiza la vivienda, el sector volvió a recuperarse en julio, impulsado por la captación de nuevos negocios. Los datos más recientes mostraron un nuevo incremento en la producción, el volumen de compras y el empleo, además de una mejora en la confianza empresarial. Así, el dato se ubicó en 51.5 puntos en julio, ubicándose en terreno expansivo por tercera vez en el año y siendo el nivel más alto desde noviembre de 2018. Esto lo vemos como un dato positivo que ya se va reflejando como tal en la recuperación de la economía, o una recuperación mucho más clara. Por otro lado, de acuerdo con Andemos, una asociación de vehículos, en el mes de julio se vendieron en el país 22.904 vehículos nuevos, un 18.3% por encima de los que se vendieron en el año 2018, en el mismo mes. Así, julio se convierte en el mejor mes del año y abre un panorama prometedor para el resto del año, a pesar de que la depreciación del peso colombiano podría apaciguar este comportamiento, esta dinámica. En el año corrido pues, se han vendido 4.7% por encima de lo que se vendió en el 2018, y con respecto a motos, en el año corrido se ha vendido un 12.6% por encima de lo que se vendió el año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó, se vio también afectado por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las señales de cambio de tendencia según el indicador técnico. Cabe recordar que vulneró el soporte de los 1.550 puntos y esperamos que en caso de que se mantengan estas tensiones comerciales pueda seguir desvalorizándose. Hay que monitorear el día de hoy, que como tal, qué represalias toma China y también las declaraciones arancelarias de Estados Unidos, teniendo en cuenta las tensiones con la Unión Europea. Por el lado de noticias, Ecopetrol dio un poco más detalle acerca del tratado que hizo con Occidental, del joint venture para explorar unos pozos en Permian. Son como tal reservas probadas. Cabe recordar que el break-even anunciaron que es de $35. También la compañía manifestó que
esperan empezar a taladrar en Brasil en el 2020 y que por medio de este acuerdo aumente las reservas a mínimo 7 años. Por otra parte, también se le preguntó a la compañía que si por qué este tipo de pozos, ya que expertos en el tema consideran que han habido posibilidades mejores teniendo en cuenta la calidad del crudo, y la compañía manifestó principalmente que es de las zonas con mayor crecimiento y también por la capacidad y la facilidad de mover sus equipos y poder empezar a extraer crudo a partir de este año. También por el lado de futuras estrategias, están en relaciones cercanas con YPF en Argentina, donde también están considerando hacer un posible acuerdo, y finalmente la compañía está lista para hacer los pilotos de fracking en Colombia a la espera como tal de la aprobación de la regulación. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Bancolombia ordinaria, el cual en la jornada del día de ayer, teniendo en cuenta todos esos recientes ruidos comerciales, la especie se valorizó fuertemente según el indicador técnico. Hay un agotamiento de tendencia alcista y también hay un señal de cambio de tendencia. En caso que se mantengan esas tensiones comerciales, consideramos que la especie podría seguir desvalorizando. Hay que monitorear un nivel relevante cerca alrededor de los 37.250 pesos. A su vez, esas desvalorizaciones lo que nos dan son niveles atractivos de entrada. Desde el punto de vista fundamental, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre la compañía y estimamos que a partir de la temporada de resultados la especie y un mejor entorno internacional podría seguir valorizándose. Cabe recordar que tenemos precio objetivo, estimamos un nuevo máximo histórico hasta los 44.000, en línea con una recuperación del sector, de una buena dinámica del sector financiero local. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Éxito, la cual en la jornada del día de ayer, a pesar de que fue un entorno difícil para las acciones locales, la acción como tal no tuvo variaciones, se ubicó en 17.400. Como tal, consideramos de Grupo Éxito que en caso de que sigan fuertes desvalorizaciones en acciones, teniendo en cuenta la OPA que se espera que se lleve a cabo en el presente año, podría convertirse en una especie de refugio para los activos en Colombia. Cabe recordar que la jornada del día de ayer la compañía dio a conocer que se está adelantando como tal los trámites pertinentes para llevar a cabo el proceso de OPA. Como tal, se contrató a una banca de inversión llamada Inverlink y a Davivienda Corredores para llevar a cabo todo el proceso. Es decir, se adelantan cada vez más los trámites necesarios para la OPA y en las próximas semanas o en los próximos meses, no se sabe como tal el tiempo, se podría estar esperando como tal el anuncio de esta OPA. Desde el punto de vista de resultados, esperamos que sean neutrales. Como tal, esperamos que Brasil mantenga una buena dinámica. Colombia como tal empieza a dar buenas noticias. Sin embargo, Argentina y Uruguay, la devaluación de las divisas latinas en contra del dólar seguirían no reflejando ese buen comportamiento. Esto fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Los inversionistas extranjeros continúan resguardándose en dólar debido a las tensiones comerciales a nivel mundial, así esto haciendo que el peso colombiano continúe depreciándose en la jornada de ayer, a pesar de que el dólar a nivel internacional se debilitó como tal. La tasa de cambio finalmente cerró en 3.341 pesos por dólar, aumentando 1.76% con un monto de negociación de 1.200 millones de dólares. Técnicamente continuamos observando una tendencia al alza, en donde el próximo nivel al que estaría apuntando la tasa de cambio sería el máximo registrado este año de alrededor de los 3.400 pesos por dólar. Con respecto a renta fija local, los tres tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de ayer, con valorizaciones en las referencias 19-20 y desvalorizaciones en el resto de la curva, haciendo que la curva como tal se empinara, un comportamiento distinto al que vimos en la jornada anterior.
Los TES así a 2024 cerraron en 5.19, mientras que los TES a 2028 lo hicieron en 5.87%. La curva en pesos en promedio se desvalorizó 3.53 básicos, mientras que la denominada en VR lo hizo en 0.53 básicos, una jornada bastante flat para esta deuda pública, este tipo de deuda pública. Con las nuevas tensiones y las valorizaciones que hemos observado en tesoros norteamericanos, esto debería tener una presión también de valorización en los test locales, haciendo que inversionistas extranjeros se vuelvan a posicionar en este tipo de activo. Con respecto a deuda corporativa, se esperaron alrededor de 6.000 millones a través de bolsa y 836.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019 y 20, en una jornada donde el monto de negociación de tasa fija fue de alrededor del 70% del monto total, un monto que no se veía desde hace un buen tiempo, por lo que pues es bueno mencionarlo como tal. Y eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.